acá de San Vicente de Tahuatahua a través de las pantallas de Imagia Televisión en este su programa Historias y Algo Más, con la conducción de su amigo Camilo Osorio Gálvez. Llevamos hasta ustedes temas de interés historiográfico y nuevos enfoques para lo que es la historia nacional y también internacional. Ya hablaremos de la noción de Europa en el mundo antiguo, por ejemplo, un tema que nos viene convocando en un tiempo más. Hoy vamos a hablar sobre la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, uno de los primeros conflictos de conflicto internacional de Chile independiente. Esto ocurrido en el año 1836 hasta el año 1839, con dos campañas, con una campaña que fue un fracaso y que motivó una segunda campaña para vengar de alguna forma, ¿no es cierto?, el honor de la nación, de la república, que había sido mancillado por la Confederación liderada por Andrés Santa Cruz. Vamos a hablar un poco qué implicancias tuvo esta guerra contra la Confederación. Cuál fue la participación, por ejemplo, de Ramón Freire y otros prolegómenos de este conflicto que de alguna manera nos permiten entender de mejor manera cuál va a ser la relación internacional de Chile en el contexto americano y también en el contexto internacional, entendiendo que en este periodo Chile va a adquirir una gran preponderancia en el Pacífico. El peso chileno, de hecho, va a ser una divisa internacional, algo así como es el dólar o el euro en la actualidad. Duró muy poco tiempo, pero de alguna forma lo fue, para que también eso se entienda. Entonces, con la guerra contra la Confederación, Chile se consolida como república independiente y como una nación que permite entender de mejor manera el proceso historiográfico que vive posteriormente. ¿Qué fue la guerra contra la Confederación? ¿Cuáles fueron los conflictos, las causas inmediatas o aparentes o las causas lejanas o reales? Siempre cuando hablamos del análisis de una guerra, tenemos que entender sus tipos de causas. Por lo general tenemos un detonante, una causa inmediata o aparente, que es como lo que hace estallar el conflicto, que es lo que usualmente pasa cuando ya se declaran las hostilidades o se declara la guerra. Dentro del proceso que no es lo mismo el inicio de las hostilidades que la declaración de guerra. Vamos a aclararlo al tiro. Cuando se produce un estallido de un conflicto, ya sea fratricida o ya sea internacional, primero se produce un rompimiento de relaciones entre los beligerantes, un congelamiento de las relaciones internacionales para después pasar al ultimátum, que es cuando ya se amenaza directamente al enemigo diciendo que si no mejora su actitud o no mejora la razón real del conflicto, se va a producir la declaración de guerra. Y la declaración de guerra es un acto solemne que implica, tiene sus raíces en la antigüedad, en Roma, en Grecia también, que se hacía el lanzamiento de una lanza al terreno enemigo por parte de un legado que hablaba ya de la declaración de guerra propiamente tal, del hostis. De ahí viene la palabra hostil. En la actualidad se hace una declaración de guerra a través de un acuerdo con el Senado y con el Congreso del país, mediante una ley de la República, y después viene lo que se llama el inicio de las hostilidades o el periodo hostil, que es cuando ya se producen los movimientos de tropa en el terreno o en el teatro de operaciones propiamente tal de la guerra. Eso, ¿no es cierto?, ocurre en los antecedentes del conflicto. Por ejemplo, tenemos el caso de que la causa inmediata o aparente de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, perdón, se me fue el dato, se me fue cosas que pasan en el programa en vivo, pero el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo permitió el inicio de la Primera Guerra Mundial, y en Chile el proceso ocurre con el advenimiento y el asesinato de Diego Portales.
en el año 1837. La guerra había iniciado el año 36 con una campaña que fue liderada por Manuel Blanco Encalada, que se rindió sin haber disparado un solo tiro en terreno enemigo, lo que fue ampliamente criticado, fue vilipendiado. El general Blanco Encalada, un general condecorado en los tiempos de la independencia, que de alguna forma dice su explicación que fue las tropas llegaron muy cansadas, muy desgastadas y no estaban en condiciones de enfrentar un conflicto, y de hecho de ahí viene la denominación de roto, porque con sus uniformes ultrajados no pueden enfrentar y de hecho son hechos burlados por el enemigo, porque ni siquiera tienen uniforme de presentación, o la presentación personal de los soldados dejaba bastante que desear. De ahí viene el término roto. Andaban rotos, con sus uniformes desgastados y con sus uniformes ahí que no estaban en condiciones de presentarse. De ahí viene el concepto del roto chileno también, un soldado que es aguerrido y que en esta guerra se va a consolidar como figura historiográfica también, el concepto del roto chileno. Ya lo vamos a abordar más adelante. Como causa entonces inmediata o aparente tenemos eso, pero causa lejana o real, que es el segundo tipo de causa, que es cuando ya las tensiones entre los distintos beligerantes se vienen acuñando en el tiempo, se vienen estableciendo en un sinfín de acontecimientos que permite que las relaciones ya se vayan tensando. Y de hecho, las relaciones con los vecinos del Pacífico, ya sea Perú o Bolivia, o también durante la Guerra del Pacífico, va a causar diferentes tensiones entre los países, y tenemos el estallido de dos conflictos, tanto la guerra contra la Confederación en el año 1836 como la Guerra del Pacífico en 1879. Conflicto que también va a ser más trascendente en la conducción política del país. En la guerra contra la Confederación tenemos la participación de Ramón Freire, indirecta, pero de alguna forma se establece como una traición de Freire hacia Chile, y de hecho por eso es que la historiografía nacional no le perdona a Freire el hecho que haya venido con la intención de atacar el país. Siendo que fue un presidente laudado, un director supremo también, un gobernante bastante importante dentro de la historia nacional, pero no le perdona este acto particular que fue cuando Freire se fue al exilio. ¿Por qué se fue al exilio? Diego Portales, el ministro poderoso del gobierno de Joaquín Prieto, de alguna forma quería que no hubiera golpes de Estado, no hubiera conspiraciones militares y no hubiera un atentado contra la estabilidad de la República. Por eso es que manda exiliar a todos los militares que de alguna forma eran caudillos, eran gente que eran líderes, que podían congregar una gran cantidad de soldados y podían poner en jaque al gobierno. De hecho, recordemos que José Joaquín Prieto se establece como presidente después de una guerra civil en 1829. Entonces, la estabilidad del país está en riesgo y por lo tanto Portales entiende que tiene que apuntar a esta estabilidad y tiene que hacer todo lo necesario para que no haya atentados contra la figura del presidente de la República. Por eso es que a todas las azonadas militares o algún intento de alzamiento militar eran encarcelados o eran exiliados a Perú. Ese es el caso de Freire, que de alguna forma recibe el pago de Chile, el concepto que fue acuñado en el tiempo de la colonia, el pago de Chile, que actualmente viene a significar la ingratitud sobre personas o personajes que colaboraron o dieron su vida por el país y que después fueron tratados por el olvido. Entonces, Freire recibe este pago de Chile, se va exiliado, un general que peleó en la guerra de independencia, que peleó codo a codo con el libertador Bernardo Higgins, un
oficial que fue jefe de Estado, y así un montón de otras cosas que permitieron la estabilidad del país, por lo tanto, y por el capricho de un ministro de Estado, fue mandado al exilio. Entonces también Freire se siente traicionado por el país propiamente tal, y por eso es que ve con malos ojos el advenimiento de Diego Portales, que si bien es cierto no fue presidente de la República, pero concentraba en su poder los ministerios más importantes, Guerra y Marina, Interior y Hacienda también en algún minuto, que eran los verdaderos ministerios importantes del país. Entonces era el verdadero jefe de Estado. También una figura que va a plasmar su pensamiento en la Constitución Política de 1833, un régimen portaliano llamado por los historiadores. Entonces, un régimen que es bastante autoritario. En una carta que manda Diego Portales a su amigo José Manuel Sea, en que habla que el pueblo no está preparado para autogobernarse y por lo tanto se necesita una figura fuerte y centralista, que no es un monarca, que no es un rey, pero que tiene que ser un presidente fuerte. Por eso es que este periodo se llama la República Autoritaria, pero en ese sentido Freire no ve con buenos ojos esta situación, y Andrés Santa Cruz aprovecha el encono de Freire para mandarlo con tropas con la intención de atacar el país, con la intención de atacar Santiago. Es detenido antes de cruzar la frontera y nuevamente es mandado al confinamiento en el exilio. Entonces, este intento de Freire es apagado, es apaciguado, pero la figura de Portales sigue causando enconos al interior de la fuerza. Y de hecho, en una revista militar que Diego Portales va a Quillota, el batallón Quillota se subleva y lo toma prisionero, y ya se produce el fusilamiento de Diego Portales. Un fusilamiento que tiene que ver con la figura de Andrés Santa Cruz. Recordemos que Portales también prevé que para asegurar la estabilidad del país tenemos que neutralizar a nuestros enemigos, que son los peruanos y los bolivianos. Eso en palabras de Diego Portales. Lo hablaba en conferencia con el ministerio, que si estos países, Perú y Bolivia, se unían en confederación, la soberanía de Chile corría serio peligro, y por eso es que también el mismo caso lo advierte Andrés Santa Cruz, y por lo tanto para él Portales es una piedra en el zapato que hay que eliminar, y por lo tanto mueve los hilos para que se produzca el fusilamiento de Diego Portales. Con Portales muerto se produce la guerra contra la Confederación, en que se descubre el complot liderado por Santa Cruz y que ocupó al coronel Vidaurre en el fusilamiento a Diego Portales. De ahí viene que se produce una escisión en la familia Vidaurre, con los Vidaurre que siguen la línea del coronel José Vidaurre, que asesinó Portales, y los Vidaurre Leal, que adhieren la palabra leal a su apellido para no ser asociados con esta figura que asesina al ministro Portales. Entonces viene también de esa raíz. Se descubre el complot, el gobierno declara la guerra a Perú y Bolivia, la que había sido unida en confederación con Andrés Santa Cruz, que tenía la intención de restaurar el imperio inca en América del Sur, y por lo tanto para eso significaba anexarse territorio chileno que llegaba hasta el río Maule, llegaba hasta la línea del río Maule con su dominación cultural, pero hasta el río Maipo con su dominación efectiva. El tío Churrasca nos manda saludos desde San Fernando, nos mandamos un gran saludo también a él desde acá de San Vicente de Aguatagua, agradeciendo que vea nuestro programa. Volviendo a nuestro tema, se produce entonces la guerra contra la Confederación, la primera campaña, como ya dijimos, liderada por Manuel Blanco Encalada, que es un rotundo fracaso en el desarrollo del conflicto.
argumentando que los soldados no podían pelear, no estaban en condiciones de pelear, estaban enfermos, estaban desgastados con sus uniformes rotos, etcétera, etcétera, pero eso motiva una segunda campaña. El pueblo chileno no tolera un fracaso en este conflicto, más aún con el asesinato de Diego Portales, y se manda a Manuel Bulnes con la misión de vengar el honor nacional mancillado por Andrés Santa Cruz, que sigue con la intención de volver a dominar o restaurar el imperio inca. En este sentido, entonces, Manuel Bulnes manda a establecer una nueva campaña. Se producen el alzamiento de unidades que son voluntarias, como el caso del Batallón Voluntarios de Colchagua. También mandamos un saludo a nuestros amigos de San Fernando. El 8 de agosto de 1837 se produce la formación del Batallón Voluntarios de Colchagua. Gente que no tenía formación militar, pero que tenía la intención de pelear la guerra, de vengar el honor nacional, ¿no es cierto? Y por lo tanto se produce este nuevo batallón que es comandado por Rafael de la Rosa y después Pedro Urriola. Pedro Urriola también, que va a morir en la Revolución del 51, el 20 de abril de 1851, a los pies del Cerro San Cristóbal en Santiago, que también será otro tema que hablaremos más adelante. Pero en este contexto, Pedro Urriola, comandante del Batallón Colchagua, va a la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, entre otras unidades, el Batallón Portales, Batallón Valdivia, que Chile no tenía muchos soldados. Teníamos más o menos unos 2.000 soldados para enfrentar el conflicto, pero de alguna forma la habilidad de los comandantes chilenos podía estar mejor preparados que su enemigo en Perú. Y de hecho, la guerra se resuelve en esta segunda campaña en pocas acciones: portada de guías, Yungay, la batalla de Yungay, que es la batalla trascendente, que es donde ya se establece el triunfo de las armas chilenas, Matucana, entre otras acciones, y otras escaramuzas que habían peleado durante el conflicto. Entonces tenemos que, con portada de guías, en donde actúa el Batallón Colchagua, Matucana también, donde actúa el Batallón Colchagua, tenemos que el enemigo se va desgastando. Y nuevamente los rotos, estos soldados que toman ese concepto que, si bien es cierto, es peyorativo, lo llaman rotos para insultarlos, ellos se sienten, estos somos los rotos chilenos, los rotos que vengamos del honor nacional y que no importa que tengamos nuestro uniforme rasgado, sino que vamos a conquistar y a establecer la soberanía nacional en Perú. Y por lo tanto nace esta figura del soldado mestizo, que viene a tener más elementos del ámbito araucano. Bueno, René León Echais, en su ensayo sobre el guaso chileno, ahora habla sobre el roto del mestizo descendente, que tiene más elementos de la raza materna, aunque el concepto raza es cuestionable. Ahora se habla de etnia, pero en este contexto estamos hablando de los años 50, 60, que escribe René León Echais en su ensayo sobre el guaso chileno, que es un ensayo que se cita en la actualidad, lo mismo que el Raza Chilena de Nicolás Palacios, escrito en 1904, o sea, un libro que ya tiene más de 118 años, más o menos. Un libro que aún es citado para hablar de la identidad nacional, y de hecho Nicolás Palacios, un autor de Santa Cruz, médico, habla de estos componentes araucanos en este soldado que es virtuoso, es heroico, en palabras de Nicolás Palacios, pero que también tiene que ver con un soldado ladino, lamentablemente adicto al alcohol, que también tiene sus defectos. Entonces, en este aspecto, este roto chileno es una figura que es tremendamente trascendente para el aseguramiento de la soberanía nacional, y tiene su día, que es el 20 de enero.
en la Plaza Yungay, ¿no es cierto?, tenemos este monumento al roto, que es un roto más bien afrancesado. No es un roto representativo de la raza chilena, es un detalle del escultor que hizo la obra, pero refleja el espíritu de este soldado que va a la guerra sin mayor preparación, pero que va con su ímpetu y va con su hidalguía para pelear el conflicto. Entonces tenemos que el soldado chileno entonces establece esta soberanía nacional y es la base del ejército propiamente tal, y así lo concibe Bulnes también en sus diarios y en sus registros. Como consecuencias de la guerra contra la Confederación, tenemos que Chile ya se consolida en el Pacífico y la Confederación Perú-Boliviana es desarticulada, también en colaboración con tropas peruanas y bolivianas que no querían a Andrés Santa Cruz. O sea, también es un mito que Perú y Bolivia como estados, como países, eran miembros de la Confederación, eran regiones del centro de Perú y del centro de Bolivia que estaban unidos bajo Santa Cruz, pero el norte peruano y también el oeste boliviano no estaban necesariamente unidos bajo la Confederación Perú-Boliviana, y de hecho van a pelear en lo que se llama el Ejército Restaurador, encabezado por Manuel Bulnes. O sea, se entiende un esfuerzo mancomunado entre Perú, o una fracción de Perú, Bolivia y Chile, para derrotar a Andrés Santa Cruz, que es una figura que no es querida en todo el territorio peruano. Se desarticula la Confederación entonces, y también Chile se consolida en el Pacífico como una potencia, y el peso chileno viene a ser una divisa de intercambio internacional. No dura mucho tiempo, lamentablemente, pero lo fue. Y también tenemos el caso de que se consolida también la economía nacional y se resuelven los límites, y aunque no queda plenamente claro, y nos va a traer un posterior conflicto con Perú y Bolivia nuevamente en 1879. O sea, tenemos que una de las causas reales o lejanas de la Guerra del Pacífico del año 79 es justamente la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Entonces tenemos que figuras destacadas, ¿no es cierto?, en esta guerra: el capitán Dinamita, el Juan Ignacio Colipi, indígena mapuche, que va a la guerra y está... También mandamos saludos a Guillermo Patricio Bravo, también, que nos está viendo en esta transmisión. Y volvemos, ¿no es cierto?, a Juan Ignacio Colipi, mapuche, que va a ser conocido como el capitán Dinamita, por su afición a los explosivos y a dinamitar puentes. También una figura, Pedro Urriola, también comandante del batallón Colchagua, y otras figuras importantes de este conflicto. Ya llegando al final de nuestro programa, tenemos nuestra recomendación de libros de cada semana. Hoy les presentamos de Francis Dos, El giro reflexivo de la historia. Un libro que hace recorridos epistemológicos sobre el concepto de la historiografía, un libro bastante interesante de leer para comprender de mejor manera la escuela francesa de la historia. Y tenemos a Ivette Lozoya López, Delincuentes, Bandoleros y Montoneros, la violencia social en el espacio rural chileno de 1850 a 1870, editado por LOM Ediciones. Un libro que habla sobre el bandolerismo, un tema bastante interesante también que lo trataremos en otro programa, y sobre el concepto del bandolero héroe, el bandolero que es Robin Hood. De hecho, vamos a decir que la palabra bandolero viene de los perseguidos por bando, de ahí viene la palabra bandido o bandolero. Tenemos entonces nuestra recomendación de libros, y esperando que tengan una excelente semana, se despide atentamente de ustedes Camilo Osorio, y esto fue Historias y Algo Más a través de las pantallas de Imagia Televisión. Muchas gracias.